Los discursos de Ali hirieron mucho a Asia. La actitud de Ali hacia su madre frente a Aras puso a Asia en una situación inextricable. Asia ya no sabe cómo actuar contra Ali. Asia y Ali discutieron. Ali decidió quedarse con su padre. Volkan estaba enojado con Ali por su comportamiento con su madre. Sin embargo, fue Volkan quien hizo que Ali hiciera esto y lo obligó a tomar una posición contra su madre y Aras. Para actuar como un buen padre a los ojos de Asia, le dijo a Asia que hablaría con Ali y rectificaría la situación. Por un lado, le preguntó a Asia si Aras valía la pena por los hechos que tanto habían sucedido. Asia no respondió a Volkan. Asia dejó a Volkan y Ali. Cuando estaba sola, recordaba las discusiones que tenía con su hijo, recordaba lo que se decía, y como madre estaba muy molesta. Mientras tanto, Aras llamó, pero Asia apagó el teléfono por completo y se fue a la playa donde siempre pensaba y respiraba. Pensó en lo que pasó. Por cierto, Volkan le preguntó a Ali por qué se peleó. Ali dijo, no podía soportar lo que le dijeron a mi madre. Aras disolvió la pelea. Volkan le dijo a su hijo que se diera cuenta de que había hecho mal y maltratado a su madre. Sin embargo, Ali dijo que todo esto era culpa de su madre. Volkan no aceptó la acusación de Ali y calmó a su hijo diciéndole que entre su madre y ese tipo no podía pasar nada. Volkan le dijo a su hijo que él mismo resolvería el problema de Aras y le dijo a Ali que no se involucrara en esto y que no molestara a su madre sin importar nada. Y finalmente, Volkan le dijo a Ali, hiciste que tu madre se entristeciera mucho, piensa detenidamente en cómo la complacerás, no puedes salir de esto con una disculpa. La falla en el hospital reveló la mentira de Kadir. La escasez de equipos en la emergencia reveló esta mentira. Provocó una crisis entre los familiares del paciente y la doctora Asia porque el dispositivo no estaba en el hospital y por lo tanto no se intervino el error. El familiar del paciente tuvo una crisis en el hospital. Mientras tanto, Deria se enteró de la situación y se sorprendió mucho de que los dispositivos no llegaran. Llamó a Kadir pero no pudo comunicarse con él. Deria, que llamó a la empresa, se enteró de que no había pedido de dispositivos. Hizo que la empresa cuestionara el nombre de Kadir, pero se enteró de que no había ningún empleado llamado Kadir. Deria, quien finalmente llegó a Kadir, se enojó con Kadir y colgó el teléfono. Este evento cayó en el periódico. El hospital y Deria quedaron en desgracia. Deria estaba muy enojada consigo misma y lloraba mucho porque Kadir la impresionó y confió en él sin cuestionar esta situación. Kadir llegó al hospital, se enfrentó a Deria y recibió una fuerte bofetada de Deria. Estaba muy enojado con Kadir. Kadir tenía una explicación, pero no pudo explicar nada porque se lo prometió a Aras. Y así se fueron. Deria, quien es el médico jefe del hospital, se encuentra en una situación difícil en la gestión. Nadie pudo comunicarse con Asia, quien apagó su teléfono, por eso Volkan y Ali esperaron a Asia en casa. Cuando Aras no pudo llegar a Asia, sin saber que Volkan estaba en la casa de Asia, Aras también fue a la casa de Asia. Volkan le abrió la puerta a Aras, y estalló una feroz discusión entre los dos. Asia llegó a la cima de esta pelea. Aras le dijo a Asia, no pude alcanzarte, así que vine. Tanto Volkan como yo estábamos con Ali, por eso estaba aquí, dijo. Asia les dio las gracias a ambos y los echó educadamente a ambos de su casa. Asia fue a su habitación después de rechazar la oferta de hablar de Ali, que estaba esperando adentro. Las experiencias de Asia lo cansaron mucho. Derin le dijo a Volkan que no le daría la custodia de su hija. Derin le contó a su madre sobre esta situación. La señora Gonul estaba lista para la batalla por la custodia, pero Derin tuvo esperanzas por sí misma, pensando que si su hija Zeynep se quedaba con ella, Volkan no rompería con ella, pero Gonul estaba enojado para que Derin no se hiciera ilusiones. La señora Gonul está decidida a mantener a Volkan rastreando este tema. Pensó profundamente, cambió de táctica, con el fin de prolongar al máximo el proceso de divorcio. Instruyó a su abogado para convertir este caso en un nudo sin resolver. El abogado informó inmediatamente a Haluk sobre esta situación. Mientras tanto, Derin fue amable con Ali y trató de atraer a Ali hacia él. Le hizo algunas preguntas a Ali y trató de sacar algunas palabras de su boca. Derin se volvió loca cuando supo por Ali que Volkan estaba alquilando una casa cerca de la casa de Asia. Sabiendo que Ali quería ir al extranjero, Derin aprovechó esta situación y sugirió escuelas extranjeras a Ali y Demir. Mientras conversaban, Volkan llamó a Ali. Volkan vendría a la casa de Derin para recoger a Ali y llamar a Zeynep. Al escuchar esto, Derin inmediatamente fue a vestirse para lucir hermosa. Volkan, que vino a buscar a Ali a la casa de Derin, vio que Derin salía a divertirse. Por supuesto, todo esto era el juego de Derin para poner celoso a Volkan. Deep era genial. Volkan no podía apartar los ojos de Derin. Derin salió de la casa como diciendo, Volkan, no me preocupo por ti.
Asia, quien supo por Volcan con sus documentos que Aras estuvo casado antes, mantuvo la calma. Asia quería escuchar lo que pasó de la boca de Aras. Hablaron con Aras, que vino al hospital, pero mientras escuchaba las mentiras que decía Aras, Asia trató de controlar sus nervios. Aunque Aras dijo que amaba a Asia, Asia no escuchó a Aras porque sabía que Aras estaba casado, Leila y todo, y dejó a Aras. La confianza de Asia en Aras fue completamente destruida. Asia, que se entera de las mentiras de Aras, jugará un buen juego para Aras. Leila ingresó a la sala de emergencias del hospital haciéndose pasar por una paciente solo para ver a Asia. Asia reconoció a Leila porque vio su foto. Leila me preguntó cuándo saldrían los resultados de mi prueba. Me voy a Londres con mi esposo para lastimar a Asia. Y tomó el número de teléfono de Asia como excusa para sus problemas de salud, y le dio su propio número a Asia. Juguemos el juego de Asia contra Aras. Asia le ofreció a Aras reunirse y decidieron. Asia se maquilló y fue cuidadosamente a la noche. Aras esperó a Asia en la casa donde nació. Primero recorrieron juntos la casa. Aras contó su historia a pie, luego fueron a la mesa del comedor. Aras le dijo a Asia que estaba casado. Le dijo a Aras que conocía a Asia, que había aprendido de este volcán. Y le dijo a Aras que Leila vino al hospital y que se conocieron. Ares se sorprendió. En ese momento sonó el timbre. Era Leila. Asia había llamado a Leila. Asia se levantó de la mesa, abrió la puerta y dijo, bienvenida a Leila, yo también me iba. Hubo un gran enfrentamiento entre Aras y Leila. Aras, que fue a la habitación del hotel junto a Leila, primero fingió a Leila que no te conozco. Leila le mostró a Aras sus fotos de felicidad y trató de recordarle algo a Aras. Aras le hizo algunas preguntas a Leila. Preguntó por qué discutían, por qué se dirigía a Tekirdağ. Pero Leila dijo que no importa, lo discutimos y lo dejamos pasar. A Aras le costó mucho escuchar las mentiras de Leila porque se acordaba de todo. Porque engañó a Leila Aras con su mejor amiga. Por eso Aras se fue de Londres. Aras, que no soportó las mentiras de Leila, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué me amabas tanto? Leila dijo. Leila se dio cuenta de la situación, y tuvieron un gran enfrentamiento. Aras se enojó mucho con Leila, y le dijo a Leila que quería el divorcio lo antes posible. Leila pensó que Aras quería el divorcio porque se enamoró de Asia, pero Aras dijo que Leila quería el divorcio porque lo engañó. Siguieron discutiendo. Finalmente, Aras volvió a manifestar que quería el divorcio y dejó a Leila.